marido es odontólogo, yo también, somos egresados de la Universidad Nacional de Tucumán. Y cuando egresamos, mi marido, que éramos novios, empezó a trabajar y Tucumán estaba en una debacle que no había un peso por ningún lado. ¿En qué año era eso? Y en el año 65, sí, 65, 64, 65. Nosotros nos vinimos en el 66. Y yo tenía una tía que vivía aquí en Cipolletti y me dice, si te animas, si se animan ustedes, vayan que allá van a trabajar. Entonces mi marido vino a conocer aquí, yo ya conocía porque veníamos todos los veranos a verla a mi tía aquí, así que, pero no en sentido profesional, no sabía ni idea tenía cuántos odontólogos había ni qué hacían. Entonces cuando llega mi marido, viene a conocer y cuando llega me dice, mi tía vivía en Cipolletti, antes pasando al puente, ella tenía una chacra ahí. Y entonces mi marido vino, vio Cipolletti, vio Neuquén y vio que Neuquén tenía muchos empleados públicos. En cambio Cipolletti no, Cipolletti tenía toda población privada. Todos eran chacareros, estaban relacionados con la fruta, con los galpones, con todo, pero era todo privado. Entonces mi marido dijo, aquí en Neuquén va a haber siempre dinero seguro todos los meses y puede haber programas de salud, qué sé yo, pero mi marido vino y vinimos en el 66, en agosto, sí, un 13 de agosto llegamos acá, y entonces mi marido dijo, yo voy a trabajar, voy a poner consultorio, lo único que traíamos era el consultorio, y después habíamos dicho a todos que nos regalen dinero para venirnos, porque no queríamos ni planchas ni nada por el estilo. Queríamos dinero para poder sobrevivir hasta que empezásemos a trabajar. Entonces, bueno, pusimos un consultorio aquí a una cuadra y trabajábamos mi marido y yo. Hasta que yo empecé con el asunto de lo que era la salud social, que estaba la doctora Elsa Moreno, que lo reemplazaba al doctor, bueno, no me voy a acordar, ya me voy a acordar enseguida. Perrone. A Perrone, lo reemplazó a Perrone. Y entonces, bueno, ellos hacían cursos de salud social y bien, estaban armando un programa, Elsa era muy capaz y Perrone era también, como Neri. Los tres eran luces. Y entonces yo empecé a hacer los cursos y me gustó. Y entonces la doctora Divi un día me llamó y me dijo si me gustaba, qué sé yo, y le dije que sí. Bueno, me dice, cuando haya un concurso yo te aviso. ¿Dónde eran los cursos? Los cursos eran aquí en la universidad, que era chiquita, no era como es ahora, que es amplia. Ahí eran los cursos en las aulas de la universidad. Y también era en la Delegación Nacional, que está también, que era una rama de salud de nación que había en todas las provincias. Y ahí también tenían aulas y ahí se hacían los cursos también, pero todos eran impulsados por la parte provincial, por el ministerio, por la subsecretaría, porque en realidad Elsa era subsecretaria de salud, Elsa Moreno.
Y bueno, un día me llamaron para rendir el concurso, pero ya en el año 72. Lo rendí, como digo, quedamos parejos con el otro colega. Y entonces, bueno, cuando ingreso yo, me dicen, vas a tener que ir a inaugurar un consultorio. ¿Y un concurso para qué cargo era? Odontología, para odontólogo. Entonces, para atender un consultorio. Entonces, ingresé en el Centro de Salud de Mariano Moreno, que es aquí un barrio que queda pegadito a Villa Farrell, casi saliendo como quien va a Cipolletti, y ahí se inauguraba un consultorio. Bueno, se hizo una ceremonia, fueron los encargados del barrio, todo, y yo estaba muerta de miedo porque decía, espero que colme las expectativas, porque nunca había trabajado en un consultorio oficial, nunca. Yo siempre había trabajado en un consultorio privado, con tiempo, con esto, con aquello, pero nunca en un consultorio donde tenés una lista y pase, hago, nunca. Y me acuerdo que ese día que se inauguró, vino un señor que era el delegado del barrio, que era un señor que después fuimos muy amigos y yo lo quería mucho. Pero me dice, mire doctora, yo soy el encargado del barrio Mariano Moreno. Usted viene acá porque yo he hecho las gestiones para que compremos el consultorio, para que hagamos, bueno, todas las gestiones para poner un consultorio odontológico. Pobre de usted que no trabaje como el barrio se lo pide, dice. Y le voy a mostrar una foto, me dice. Saca una foto. Y me dice, yo soy radical. Y en el 55, cuando destituimos a Perón, yo arranqué el busto de la Avenida Argentina de la señora Eva Perón y lo arrastré por toda la Avenida Argentina y me mostró la foto. Y estaba en un tractor con el busto de Eva Perón con una piola corriendo. Yo temblaba porque digo, me va a matar. Y entonces me dice, pero no se aflija, yo la voy a dejar trabajar tranquila, pero la voy a estar vigilando. ¿Te imaginas que después de ver esa foto, de verlo muy a él, después fuimos íntimos amigos, nos llevamos muy bien? Porque claro, ellos no habían tenido nunca consultorio odontológico. Y trabajaban por eso, para que la salita tuviera. Tenía médico nomás, tenía un pediatra, que era la doctora Contreras, y el doctor Lores en algún momento. Bueno, ahí estuve más o menos 2 años me parece, y un día me llamaron, el encargado de odontología era el doctor Gómez Gisbert, Ricardo Gómez Gisbert, que después se volvió a Buenos Aires, y de vez en cuando sé que viene, pero no lo he visto más. Y bueno, en un momento me llaman y me dicen, necesitamos una jefa de servicio en el hospital Neuquén, que en esa época no era Castro Rendón, era Hospital Neuquén, Hospital Provincial Neuquén. Y entonces me dice, necesito que vayas porque está el consultorio, tiene odontólogos, pero están muy
muy caído, no levanta vuelo. Entonces me dice, yo te voy a dar el programa de salud de la subsecretaría y vamos a ver qué podemos hacer. Yo temblando me fui al Castro Rendón, que era para mí el Garrahan prácticamente, porque era el hospital de mayor importancia de aquí, de toda la provincia, ya en esa época. Y entonces voy, y al principio los odontólogos me miraron, hola, ¿qué tal? ¿Quién sos vos? Y chao, a otra cosa. Y yo me puse a pensar qué podemos hacer, porque primero para ver qué es lo que se hacía de odontología. Y en realidad se trabajaba a demanda. El que llegaba decía, quiero que me saque esta muela, le sacaban esa muela. Quiero que me arregle esta, no tiene arreglo, tac, afuera. Y un consultorio totalmente aislado del resto del hospital. No había ninguna conexión con el resto de los servicios. Nadie iba a las reuniones del hospital que hacía la dirección y a donde iban los jefes de servicio. Nada. Totalmente llegaban, trabajaban y había 3 odontólogos. Uno que debe ser el primero que ingresó, que es el doctor Figueira, que ahora tiene más de 90 años, me parece, y que está muy, muy achacadito ahora. Pero él fue el primero, así que después estaba el doctor Planas, que es el dueño del nombre de las calles que están paralelas a la Ruta 22, porque él fue intendente, Teodoro Planas. Y después estaba la doctora Teresita Cortada de Ahumada. Eran los 3, pero los 3 estaban contratados por 3 horas nomás, y estaban los 3 juntos a la mañana. Llegaban tempranito, trabajaban, esperaban que se les cumpliese el horario y se iban. Trabajaban mucho, pero no como uno pensaba que tenía que trabajar el hospital para dar una atención integral. No había atención integral. Me acuerdo que en esa época no había las esterilizadoras a seco. Entonces había una cacerola así donde servían las agujas, las jeringas, el instrumental, todo en esa cacerola estaba y había una cocinita, una nafe en la mesada. Y ahí servía todo para utilizarlo después. Han pasado años de eso, años luz. Parece mentira, pero ahora parece mentira que uno haya sobrevivido haciendo eso y que los pacientes hayan sobrevivido. Porque me acuerdo que eran unas agujas gruesas, hervidas y rehervidas, que uno hacía una punción y el paciente, porque era terrible, se usaba y se reusaba. Y bueno, era lo que había, y con eso se trabajaba. ¿Y eso era el año ya 74? Y más o menos en el 74, sí. ¿Y usted entra como dedicación exclusiva? Yo entré como dedicación exclusiva en el barrio Mariano Moreno. Y después pasé. Yo creo que era la única dedicación exclusiva acá, en Neuquén. Entonces, yo lo que comencé es a ver cómo podíamos integrarnos al resto del hospital.
Entonces, como yo era la única con dedicación exclusiva, era la única que estaba hasta las 17:30 corrido. Y entonces comencé a ir al comedor del hospital, que ahí nos juntábamos todos los médicos de dedicación exclusiva, todos los cirujanos, todas las especialidades a esa hora de tomar el mate cocido, estaban todos ahí. Y bueno, y así empecé a conectarme y después pidiendo, por ejemplo, si había alguna cosa, una cirugía difícil de hacer o una extracción dificultosa, llamábamos al cirujano. Yo lo llamaba porque los demás no tenían ganas de llamar a nadie, querían que los dejen trabajar tranquilos como ellos tenían la costumbre de trabajar. Y bueno, entonces ahí empezamos a ir a la reunión de jefes de servicio, empecé yo a ir, comencé a plantear lo que faltaba y lo que estaba bien, cómo podíamos hacer para poder conectarnos un servicio con otro. Nos conectábamos con enfermería también, por supuesto asistentes dentales no existían en esa época, nosotros nos arreglábamos solitos. Y la demanda era importante, y comenzó la gente a ir a la tarde también. Porque antes era la mañana, 3 horas, todos llegaban a las 9, se iban a las 12 y hasta luego, se cerraba todo. Entonces ahí empezamos a integrar el servicio al resto de los servicios del hospital. Ahí empezó pediatría a mandar los chicos para hacerse algunos arreglos o qué sé yo, o hacer algunas extracciones. Comenzaron los otros servicios, clínica, comenzamos a trabajar con todos los otros servicios y comenzaron a enviar gente y nosotros a hacerles consultas a ellos sobre las cosas que nos hacía falta. Porque yo también era odontóloga y era circunscripta a esto como todos. Salíamos de la universidad con una formación no social, salíamos preparados para poner consultorio y trabajar ahí. En ese momento, el doctor Gómez Gisbert me pasa un programa, el programa del año 72, donde estaba incluido salud bucal. En esa época, cuando yo ingresé, había 1 o 2 odontólogos en Cutralcó, 1 en Centenario, 1 en Plotier, era así, 1 en Picún Leufú, no había odontólogo en Las Ovejas, llegó después. Éramos muy poquitos, pero comenzamos a ver el programa. Y uno siempre tiene entre los odontólogos, entre los colegas, tiene algunos más dispuestos que otros y más amigos que otros. Entonces comenzamos a trabajar con la gente de San Martín de los Andes, con el doctor Corín, con la señora, y comenzamos a trabajar con la gente de los hospitales chiquitos, porque ¿cómo era el programa? El odontólogo formaba parte del hospital y el hospital tenía un área programa, un área de resolución de problemas de salud. Por supuesto que en Picún era todo Picún, en San Martín era todo San Martín. Y entonces comenzamos a trabajar con las escuelas en la parte preventiva, que ese programa lo hizo la doctora Moreno.
teníamos un área programa de atención que nos superaba siempre, porque eran muchos más chicos de los que se podían atender, porque había que atender los chicos, los grandes, la cirugía, todo. Pero bueno, era obligatorio el horario de atención a las escuelas. ¿Y cuáles eran las tareas preventivas? En esa época la prevención era enseñar cepillado, que era difícil porque el cepillo dental fue siempre muy caro. Entonces teníamos que comprarlo de aquí, enviarlos, nunca nos alcanzaban. Pero se hacía la primera visita, se veía a los chicos qué es lo que necesitaban, se les enseñaba a cepillarse y después se los iba citando al hospital para arreglarles, Pero teníamos esas escuelas que eran nuestro problema. Nosotros teníamos que resolver eso. Y éramos muy pocos para resolver, estábamos agotados siempre. Y después, por ejemplo, aquí en Neuquén teníamos un vehículo que iba a la escuela, retiraba a los chicos que tenían que venir, los llevaba de vuelta. Era todo un lío porque perdían la mañana o la tarde, según el turno que les tocaba. Pero bueno, se hacía y se cubría. Después viene, en ese momento, lo que era, digamos, lo que estaba dentro del programa, era prevención de infecciones mediante extracción de piezas que estuviesen muy malas, algunos arreglos y la parte del cepillado, que se hacía hasta donde nos alcanzaban los cepillos, porque los chicos tenían que llevar el cepillo a su casa, por ahí no lo traían, lo perdían, tenía como todo nuevo programa, tenía sus problemas. Y le hago una consulta, un poco volviendo para atrás. En el momento que usted entra al hospital con la dedicación exclusiva, dice que los otros odontólogos tenían la dedicación parcial de 3 horas. Part-time. Part-time. No hubo Pero el part-time de 3 horas, porque después se hizo el part-time de 6, 8 horas más o menos, pero que podían salir y trabajar afuera. ¿No hubo en odontología, como hubo en medicina, una oposición de los privados a la dedicación exclusiva? No. Yo he visto cosas horribles cuando estuve en el hospital. Yo he visto que iba Elsa Moreno a hacer una reunión con todos y venían los grandes popes de esa época, que es verdad, tenían muy ganado su espacio porque eran cirujanos cardiovasculares, eran clínicos, era gente muy expectable de acá de Neuquén y le decían de todo, pero de todo. ¿Qué le decían? Irreproducible lo que le decían. La combatían, pero terrible. Y eran compañeros pared por medio, porque el consultorio cardiovascular estaba al lado y otros consultorios estábamos todos ahí. Y la combatieron mucho. Pero Elsa fue muy fuerte. Y el programa fue espectacular y tenía el apoyo de don Felipe. De don Felipe Zapac. Sí, sí. Que era el que nos daba cuerda. Comenzó a contratar médicos, odontólogos, subió los sueldos. Yo me acuerdo que un año, no me acuerdo en qué año, veníamos pidiendo aumento de sueldo los de dedicación exclusiva. Y nosotros estábamos por irnos porque era año nuevo ya casi, entonces nos íbamos el 28, el 29. Nos citó el 31 de diciembre, a la siesta, a mediodía.
para atender el pedido. Así que tuvimos todos que desarmar vacaciones, lo que fuese, porque teníamos que ir. Y estaba el doctor, que era el director, el ministro de Salud, que la avenida que va a Centenario tiene el nombre de él. ¿Del VAS? ¿Cómo? ¿Del VAS? No, del VAS ya no estaba. Y él nos acompañó, el ministro nos acompañó. Dice, no se vaya ninguno, porque si se va alguno, miren que yo dejo mis vacaciones por ustedes. Tuvimos que dejarlas todas, trasladarlas para después de Año Nuevo. Y nos recibió don Felipe y nos dijo, ahora no les voy a aumentar, pero en marzo yo les aumento la dedicación exclusiva. Bueno, pero ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a estar seguros? Tienen que creer en mi palabra. Yo les digo que les voy a aumentar y ustedes tienen que creer que yo les voy a aumentar. Y nos aumentó. Llegó marzo, no tuvimos que hacer ni una sola reunión más ni nada. Estaba muy compenetrado con Salud y estaba chocho. Estaba encantado con el sistema de salud de Neuquén, que era tan bueno, que le había dado tantas buenas resultados, con el descenso de la mortalidad infantil, con todos los hospitales, con profesionales. Realmente estaba muy contento. Y por eso Elsa también tenía ese respaldo. ¿Y Elsa era tucumana, como usted? Sí, de la misma facultad, ella de medicina y yo de odontología. Sí. Pero yo la conocí aquí, aquí. Sí, pero siempre muy compañera, muy buena relación con ella. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Mariano Moreno, había tanta necesidad que yo estaba así. Y bueno, trataba de hacer las extracciones para frenar las infecciones y bueno, pero eran extracciones nada más. Y un día me llamó, ella era subsecretaria, y me llamó. Y digo, ¿para qué me llamará la subsecretaria? Y me dice, yo he visto tu rendimiento, es muy bueno, dice, pero vos haces demasiadas extracciones. Vos tenés que empezar a hacer arreglos, a hacer prevención, a hacer todo lo que el programa... Y ahí me regaló uno de los programas, el programa del 72, que era el que comenzaba con el cuidado de la salud bucal. Y la premisa era encargarse de la salud bucal porque era una actividad que la población no reclamaba. Es decir, que llegaban a los últimos momentos, ya cuando estaban con la boca destruida, y recién iban a hacerse las extracciones, porque ya no había nada más. Entonces era encargarse de la salud bucal para evitar eso, y como una forma de estimular la demanda, porque la población no demandaba. Claro, iban a sacarse la muela y se iban, adiós doctora, que le vaya bien. Y bueno, así empezamos todos los programas preventivos de las escuelas, que era un trabajo que yo iba a supervisar hospital por hospital. Tenía un compañero que me decía, yo no voy con vos porque me haces sufrir. Porque yo les decía, a ver, muéstrenme los informes. Y bueno, aquí está el informe de tal escuela, bueno, de tal otra, de tal otra. Bueno, elegí una, la que vos quieras, porque vamos a ir a verla. Y me decía
Corleone Fanti, que fue mi jefe, yo sufro cuando te veo hacer esas cosas, me decía, y vos tan tranquila. Íbamos a la escuela, veíamos lo que estaba bien, lo que estaba mal, se decía qué es lo que había que corregir, pero sin ánimo de destruir a nadie, era simplemente por mejorar la atención de los chicos. Porque es difícil en esos lugares, en esa época, ahora es difícil trabajar en el interior, ahora, que ya han pasado prácticamente 50 años de que vinimos, y en esa época era peor, estaban más aislados, no había caminos, no había desarrollo en los pueblos, eran muy achataditos, no tenían la vida que tienen hoy, la independencia y la, qué sé yo, que tienen las fiestas populares, que tienen esto, que tienen. En esa época nada, era trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir. ¿Y usted pasa a trabajar entonces en la subsecretaría? Claro. Un día me llaman y me dicen, te necesito. El doctor Lores me llamó. Y me dice que yo al doctor Lores lo conocía de Mariano Moreno. Y me dice, ¿te animas a venir? Porque, bueno, había habido un problema con el doctor Gómez Gisbert, no sé qué. Entonces el doctor Gómez Gisbert había renunciado. Y había renunciado a la subsecretaría, entonces lo mandaron al Hospital Castro Rendón como odontólogo. Él también era no era dedicación exclusiva, pero era part-time de 8 horas, de 7, 8 horas. Y entonces me dice, Lores, necesito que vengas porque me quedé solo y necesito que vengas a ayudarme. Ay, digo, ¿yo qué hago? Porque yo le debía a Gómez Gisbert mi puesto, en realidad, porque él fue el que me nombró. Si bien yo rendí concurso, pero él me llamó para que rindiese y todo. Entonces, cuando voy al hospital y les cuento, me dice Gómez Gisbert, no aceptes, no le aceptes. Y le digo, es mi amigo, no lo puedo dejar solo. Y bueno. ¿Y por qué le decía que no acepté? Y porque así se notaba más que él no estaba. Ah. Era muy bueno él como jefe de odontología. Era un tipo muy bueno, muy dedicado. Hizo un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Pero bueno, nunca supe por qué hubo problemas, nunca. No le averigüé tampoco a Horacio Lores, con el cual somos muy amigos. Nunca supe. Pero él no quería que yo fuese. Y yo dije, no, es mi amigo, no le puedo decir que no. Y me pidió por favor. Bueno, haz lo que quieras, me dijo, haz lo que te parezca que tenés que hacer. Sí, seguimos siendo amigos y demás, pero ahí pasé yo a la subsecretaría. Y ahí deja la atención y pasa... Claro, a la subsecretaría. Y ahí comenzamos a armar los equipos de cada hospital con lo que teníamos, porque los hospitales chiquitos tenían un odontólogo, sí lo tenían. Sí lo tenían. ¿Esto qué año era? Y esto debe haber sido, Alfonsín fue en el 83, ¿verdad? Sí. Y debe haber sido... Cuando yo pasé a la subsecretaría no me acuerdo qué año era. Fue durante el proceso. Fue durante el proceso. Debe haber sido, no digo el 76 porque no, pero debe haber sido un poquito después, 78 por ahí. ¿Y cómo
Ya que nombró el proceso, ¿cómo impactó el proceso en el desarrollo de la atención de la salud pública? Yo no me acuerdo que haya habido un impacto muy grande. Sí me acuerdo que tuvimos un militar que vino un día y dijo: a partir de ahora todos dependen de mí. Una mañana que llegamos nosotros así como todos los días, y dijo: a partir de ahora, que era, no sé si un coronel de Zapala, que lo habían destinado acá. Y era malo, serio, así nos tenía. Y dijo: y a partir de ahora todos van a fichar la entrada y la salida. Porque nosotros no fichábamos porque íbamos muy temprano y nos íbamos muy tarde. Trabajábamos mientras teníamos trabajo, y si teníamos que terminar el trabajo a las 8, a las 9 de la noche, nos quedábamos hasta las 9 de la noche, pero era una cosa continua, no era como ahora que tenés 6 horas, chao, hasta luego, estoy contento y ya está. No. Nosotros llegamos a trabajar con la doctora Didi hasta los días feriados, porque había programas por terminar, había para armar supervisiones en toda la provincia, y no nos alcanzaba el tiempo. Entonces, si teníamos que trabajar días feriados, trabajábamos. Y ese señor que vino, ese coronel, él decía que si no filmábamos era porque no nos quedábamos, porque no estábamos. Y no, estábamos todos, pero no filmábamos porque ya sabían que entrábamos y salíamos a cualquier hora y que desde temprano estábamos, así que no nos exigían firmar. Nos lo sacaron como un premio, digamos, ¿no? Y bueno, él lo puso de vuelta, porque según él nos evadíamos, digamos. Y no era así, porque en realidad era mucho el compromiso que tenía toda la gente con el programa de salud, con salud. Y bueno, después de él vino de la Paz Sosa, otro militar, pero como era de acá de Neuquén, él ya conocía, él trabajaba en el Castro Rendón, así que era un tipo más tratable. El otro vino al campo de guerra, el primero, pero era ahí, cuando ingresó, es decir, yo me acuerdo que una mañana fui a llevar a mi hijo a que tome el colectivo para ir al colegio, que era de noche, casi 7:30 de la mañana, y me dice un policía: ¿qué espera, señora? ¿El colectivo para que lo lleve a la escuela? No, señora, hace anoche hubo un golpe de Estado, me dice, y hoy no hay clases, no hay nada. Fue el golpe del 76, cuando a Isabelita la llevaron presa. Y bueno, entonces, después de Hilarión de la Paz Sosa, que fue el segundo, después de este coronel tan rudo, vino el doctor Otonelo, un pediatra que era compañero nuestro. Y cuando llegó dice: ¿quién les dijo que firmen? No, dejen de firmar, estiren esos papeles, dice, si ustedes están todo el día aquí viviendo, dice, ¿qué van a tener que firmar papeles? ¿Quién se va a acordar de mirar estos papeles?, decía. Era muy compañero nuestro. Él era pediatra, no sé si vive todavía, pero debe vivir en Buenos Aires, porque se fue a Buenos Aires. Y lo secundaba el doctor Gibi, que él sí murió aquí. ¿Y cómo se fue dando esa situación de tanto aislamiento que dice que había al principio entre los servicios cuando usted ingresó?
Y a fuerza de querer relacionarme, porque era yo solita. ¿Y se fue integrando? Y se fue integrando, se fue integrando. Comenzaron a mandarme primero los chicos o los adultos a la tarde, cuando estaba yo sola, porque los otros tres iban a la mañana. Ellos atendían a la mañana, Figueira, Planas y Teresita, Cortada, y yo tenía que quedarme hasta la tarde, porque yo era dedicación exclusiva y ellos no. Ellos eran de 3 horas. Pero me decían de ahí, Gómez Gisbert me decía, pasalo a uno a la tarde. Le llego a pasar a uno de esas vacas sagradas a la tarde, me matan, toda su vida habían ido 3 horas a la mañana. Entonces yo no, me voy a quedar yo a la tarde sola, voy a ir atendiendo, bueno, y a medida que podamos vamos a ir mejorando. Y bueno, después entró más gente, entró la doctora Serazuolo, que hacía niños, estaba Gómez Gisbert, y bueno, ya el consultorio se amplió y comenzó a intercambiar, a hacerse ver y respetar por el resto del hospital. Porque lo que pasa es que los otros 3 que estaban, yo los entiendo ahora, porque ellos habían sido educados para eso. La universidad sacaba ese producto para ir al consultorio, hacer las extracciones, salir. Y era el hospital, era como diría Macri ahora, cayeron en la educación, en las escuelas oficiales, ¿no es cierto? Pública. Bueno, en las escuelas públicas, ni más ni menos, era caer en el hospital. Cuando llegamos los de dedicación exclusiva, el hospital empezó a funcionar mañana y tarde, porque el hospital no funcionaba mañana y tarde. Todos iban a la mañana, a las 3 horas, y a la tarde el hospital, nadie. Las guardias y eso. Era poca la gente que tenían. Hicieron un servicio de pediatría muy jerarquizado, donde estaba y comenzaron a traer especialistas, Bulgarelli, que después se encargó de la residencia, Coco Mantilaro, que era el jefe de servicio, Gibi, que era salido del Gutiérrez de Buenos Aires y había sido jefe de servicio de, ¿cómo es?, de Gian Antonio. Kremer, de clínica médica, especialista, brillante, y así, cirujanos de niños como el doctor Iglesias, que era el único cirujano de niños que había, así que trabajaba a destajo. ¿Y cómo fue cambiando su perspectiva de la profesión? Que dice que al principio estaba formada para mirar la boca y nada más. Para el consultorio privado estaba. ¿Y cómo fue? Y yo cómo no fue sé, cambiando? yo te digo que yo me enamoré de la salud pública. Con ese primer curso que hice con Sabadiker, que nos abrió una visión, la visión, viste, me cambió la visión. Me cambió del atender a chicos, adultos, como fuere, hacerle la boca y despacharlos, hasta luego y nos vemos dentro de 1 año, 2 años, cuando sea, a pensar que podíamos programar, hacer prevención a nivel más amplio, desde más chicos.
y preparamos las asistentes dentales, que eran las mucamas de los hospitales, que nos ayudaban en los cursos de cepillado, de prevención. ¿Y en esos primeros años usted llegó a ver que hubiera un impacto de estas medidas preventivas? Fueron no tantos años para ver un impacto. Lo que no teníamos ya eran esas piezas infectadas, que cuando yo llegué eran las bocas horribles. Me imagino que Gómez Gisbert también tendría esa visión, porque él fue el primero que me dio el programa del 72. Pero no había demasiados odontólogos cuando estaba Gómez Gisbert. Y después empezó la incorporación de odontólogos, y nosotros teníamos una ventaja en comparación con la que tienen ahora los chicos. Nosotros cuando ingresábamos, recorríamos toda la subsecretaría, las distintas especialidades y cosas, y nos enterábamos de qué eran los programas que, por ejemplo, el materno-infantil, el de tuberculosis, todo eso, porque nos pasábamos los días recorriendo. Es decir, hablar con el doctor Saber, que ya no vive, que fue el que llevó a cuestas el programa de tuberculosis aquí, nos llevaba por lo menos una mañana y una tarde, y todos los que ingresábamos hacíamos ese recorrido. Es decir, que cuando nosotros íbamos al consultorio ya sabíamos cómo era, y sabíamos que había un nivel central, un nivel intermedio, que eran los jefes de zona, y un nivel periférico, que eran los profesionales que trabajaban directamente sobre pacientes. Entonces, en base a eso, sabíamos cómo organizarnos. Se hacían muchísimas reuniones con los jefes de zona. Cuando íbamos, por ejemplo, a supervisar, pasábamos por la zona, hablábamos con los jefes de zona, explicábamos lo que teníamos que hacer, a qué íbamos. Ellos nos decían cómo teníamos que hacer para ir a cada uno de los lugares donde teníamos que supervisar. Así que nos conocíamos todos. ¿Y cómo eran esas salidas al interior? A mí me encantaban. Me generaba problemas porque yo tenía 3 chicos. Pero mi marido tenía el consultorio en la casa, así que él, pobre, y tenía una empleada que era una maravilla, que prácticamente era cama afuera porque ella tenía 12 hijos, pero los hijos míos eran como hijos de ella. Y ella me esperaba que yo volviese para recién ir a su casa. Así que yo tuve mucha ayuda en esto, ayuda en la familia, después ayuda en el trabajo, porque nunca me retasearon un viático, una cosa. Yo decía, nos toca ir a tal área, y yo pedía los viáticos, reservaba el hotel, las cosas, y íbamos ahí. ¿Y cuando llegaban al lugar, cómo funcionaba? Bueno, íbamos primero a la zona sanitaria, que las zonas creo que siguen siendo iguales. Aquí están la zona metropolitana y la 1 está en Alta Barda. No sé quiénes son los jefes a esta altura. Bueno, esa es parte de la organización que tiene la provincia de Neuquén, que no tenían en otros lugares. Y después estaban las otras zonas, la 1 a la par de la metropolitana ahí, y después teníamos la 2, que era Zapala, la 3, que era Chosmalal, y la 4, que la cabecera estaba en San Martín de los Andes, que era San Martín, Junín, La Angostura.
Las Coloradas, todos los pueblitos de ahí. Entonces, nosotros llegábamos, íbamos a la zona, nos presentábamos, éramos amigos todos porque éramos pocos, no éramos tantos. Y ahí explicábamos lo que íbamos a hacer, con qué intención era la supervisión. Y bueno, y ellos nos comunicaban con los directores de hospital y con los odontólogos. Así que no era una cosa desconectada. El hecho de tener un nivel central, un intermedio y un periférico fue realmente lo que mejoró el rendimiento del trabajo y los resultados en salud. ¿Y qué pasaba si había una baja en el rendimiento de una zona o de un hospital? Íbamos, hablábamos la primera vez, la segunda, la tercera y la cuarta ya los queríamos matar. Y veíamos, no hemos tenido gente que fuese muy mal empleado, porque en Picún-Leufú, si sos el único odontólogo, no podés irte a dormir la siesta en lugar de atender porque tenés montones de gente que éramos pocos para atender tanta población. Entonces no había demasiada forma de hacernos los que no. Sí tuvimos algunos problemas con un odontólogo en Butarranquil que que estaba, no sé si en Montoneros o en qué, y un día desapareció, se fue, menos mal porque si no lo hacían desaparecer, pero nunca supimos más de él. Después lo teníamos también al doctor Vaca Narvaja, hermano del otro Vaca Narvaja, del guerrillero. Él estaba en la zona norte y después vino acá al Hospital Heller. No, al centro de salud. Sí, a un centro de salud de acá. ¿Y no se quejaban los odontólogos o los médicos de tener que llenar los informes, de llenar las estadísticas? Y algunos eran más remolones que otros, pero como íbamos y les pedíamos los informes, yo nunca fui de decir, ay, voy a sacar para pescarlos en algo. No, yo le decía, elegí vos y ¿qué es lo que vamos a ver? Y ellos elegían, porque aparte la boca es muy chismosa. Vos abrís la boca y un odontólogo sabe qué es lo que tenés hecho, qué es lo que no tenés hecho, cómo te comportaste como odontólogo. No era una cosa como en salud que vos decís, bueno, el enfermo al hígado, si no vas y haces los análisis y todo, no te das cuenta. Ahí solo podés controlar el horario, si lo cumplen, si no lo cumplen, si atienden o no atienden, pero nosotros no, nosotros con abrirle la boca a los chicos ya sabíamos qué pasaba. Entonces no hacía falta perseguirlos. Yo les decía, elijan ustedes. A ver, elegí vos. Tenía uno que era muy amigo mío y era medio vagoneta. Y yo le decía, elegí a dónde querés que vayamos, elegí las planillas que quieras. Yo sabía que iban a elegir las mejores, pero no importa, porque lo mismo se da cuenta uno. Por eso mi compañero decía, ay, no te puedo ver, me haces sufrir cuando vas. Porque yo le decía, elegí vos, vamos a la escuela que vos quieras, al grado que vos quieras. Y igual sí, me voy a dar cuenta. Lo mismo, no hacía falta.
¿viste? Pero no éramos castigadores, no, ninguno. Y muchos nos han hablado del espíritu de cuerpo que había dentro del sistema de salud. ¿Usted cómo lo vio? Yo siempre trabajé muy bien en el sistema de salud, muy bien. Yo tengo amigos ahora con los cuales me he peleado, pero por razones de trabajo. Y somos íntimos amigos ahora. Nos seguimos juntando, por ejemplo, con Yayo Méndez, somos muy amigos, pero muy amigos, y él era subsecretario y yo era encargada de odontología, del programa de odontología, pero discutíamos a muerte, digamos, y después ya está. Cuando llegábamos a un punto en que nos poníamos de acuerdo, ya está. Yo no recuerdo haberme peleado con nadie, sí haber tenido discusiones con García, con Leonfanti, que eran mis jefes, con Méndez. Sí, he discutido y seguimos discutiendo porque nos seguimos viendo, pero no, había mucho espíritu de cuerpo, había mucho orgullo de lo que estábamos haciendo. No teníamos eso de que tenemos ahora que hacer tal cosa. No, había que hacer tal cosa y la hacíamos todos. Los jefes de zona, los médicos, los odontólogos, los bioquímicos. Lilian de la Charmo, todo el sistema de laboratorios de la provincia. Y era otra del grupo. Nosotros trabajábamos en la dirección de atención médica, que era donde el jefe era Leonfanti. ¿Y usted era la encargada ahí? Del área de odontología. Sí. Y esas primeras normativas que dice que le había pasado Elsa Moreno, después usted era la encargada de ir adecuando eso, de ir renovando. Claro, en realidad yo renové cuando vino Valente y renovó todo, porque en odontología todo es muy caro. Si es la medicación, si es el instrumental, si es el equipamiento, para todo se necesita dinero. Y yo me acuerdo que Valente y la dirección que él tenía de odontología nos proveyeron hasta de equipos portátiles para ir a las visitas programadas, porque en los hospitales se hacían visitas al área. Y en esas visitas al área, los odontólogos lo único que podían hacer eran extracciones y con mucha dificultad, porque en una silla y como pudiesen. En cambio, me acuerdo que Nación nos proveyó de equipos portátiles y después nosotros comprábamos, porque ya los comenzaron a fabricar las empresas de equipamiento, y bueno, tenían equipos portátiles para ir a la visita programada. Que ahora no, porque no sé las visitas si se hacen, si no se hacen, si qué pasa, no sé. Y en la época previa a eso, en relación con la normativa, ¿no? Nos han contado que todo estaba pautado, que había una Estaba norma. programado, sí. ¿Usted era la encargada de esa programación? Sí. Y venía Valente y discutíamos con él y lo llevábamos a que viese. Venía Noemí Bordoni también, que era de la Escuela de Salud Pública, la directora. Era directora de pediatría, porque en realidad el que estaba ahí de director era Perrone, que me acuerdo que yo fui a hacer un curso ahí, y entra un señor y dice, ¿quién es la doctora Guilla? Yo digo,
en Buenos Aires, ¿quién me podía conocer? Y me dice, yo soy Perrone. Dice, y tu nombramiento es el último que firmé yo antes de venirme a Buenos Aires. Por eso quería conocerte. Mirá lo que son casualidades, que yo no tenía ni idea quién me había firmado el nombramiento mi ingreso, mi del nombramiento. 72. Y me lo había firmado Perrone. Y él se acordaba porque era el último nombramiento que él había firmado antes de irse a Buenos Aires. Ah. Porque yo a Perrone ya no lo conocí acá. Lo conocí después ahí esa vez y bueno, después ya cuando venían Y le hago una pregunta. Si usted tuviera que hacer una evaluación de esos años, de esa primera década del sistema, o de los primeros años que usted empezó a trabajar desde que se inserta hasta el 83, ¿cómo vio ese proceso y cómo lo valora usted personalmente? yo te hago la evaluación hasta después del 83, Ok. porque el programa anduvo muy, muy bien hasta después del 83, varios años después. Costaba mucho trabajo, costaba la capacitación, porque los odontólogos seguían saliendo de las universidades para poner consultorio privado, no para hacer odontología social como la que hacíamos. Pero como estaba todo tan bien ensamblado y en realidad todos los que trabajábamos en la conducción, digamos, del sistema, lo queríamos tanto al sistema, queríamos tanto a salud. Aparte, Nación nos capacitaba mucho. Por lo menos 1 o 2 veces por año teníamos que ir a Buenos Aires y ahí las reuniones de todas las provincias. Por supuesto que Neuquén brillaba porque recién después de muchos años las otras provincias hicieron algún tipo de centros de prevención, los nuestros se llaman centros de salud y no son solo de prevención, son de prevención, de curación. Y lo mismo en el interior los hospitales tenían sus varios programas. Yo no sé cómo funciona ahora, no te puedo decir, porque yo hace ya casi 20 años que me jubilé. Yo me jubilé en el 2001. Y para mí, mi trayectoria, digamos, mis vivencias de la salud fueron extraordinarias. Yo te digo, yo tengo gente con las que somos íntimos amigos que nos hemos peleado, pero casi hasta matarnos, pero por razones de trabajo, no por otra cosa. No había así rencores entre unos y otros. Yo a García lo conozco hace años y seguimos siendo amigos. Lo mismo al Yayo Méndez, a Lores, a Bulgarelli. A Leonfanti lo vemos menos, pero para mí fue una época de oro, porque creíamos en lo que hacíamos y los resultados fueron muy buenos, muy buenos.